Buenos días, mi nombre es Denis Marcelo Montaña Rangel, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursando actualmente la materia Seminario de Trabajo de Grado dictada por el profesor Douglas Farrae. El día de hoy vamos a vamos a hacerle un pequeño resumen sobre lo que son las normas para la elaboración y presentación de trabajo de investigación. Primeramente vamos a hablar sobre lo que son los aspectos formales. Primeramente tenemos del lenguaje y estilo en el trabajo. Aquí tenemos que tener en cuenta que la redacción debe ser clara y precisa. En lo posible se evita el uso de los pronombres personales, como por ejemplo yo, tú, nosotros, vosotros, mí, nuestro o vuestro. Seguidamente tenemos que cuando el autor considere conveniente debe destacar su pensamiento, sus aportes o a las actividades cumplidas en la ejecución del estudio. Puede también utilizar lo que es la expresión el autor o la autora. No se deben usar abreviaturas en la redacción, pero se pueden utilizar siglas para referirse a organismos como por ejemplo lo tienen en pantalla, Universidad Fermín Toro, abreviado UFT, entre paréntesis. En la construcción del trabajo, el participante deberá establecer lo que es la cantidad de líneas que debe poseer cada párrafo, cuyo rango oscila entre 6 y 10 líneas, las cuales se estructuran a 1,5 centímetros. 1,5 centímetros espacios entre líneas y párrafos. Seguidamente tenemos que cuando el desarrollo del trabajo se desea destacar una palabra, puede hacerse resaltándola con negrilla, solo la primera vez que se menciona y no presentarla en mayúscula sostenida. Seguidamente tenemos lo que son de los aspectos mecanográficos. Para la presentación del documento se utilizará el aula virtual, procesos de trabajo de investigación. Luego tenemos lo que es del tipo de letra. El tipo de letra seleccionado a emplear es Arial o Times New Roman y el tamaño es 12, donde solo se exceptúan su tamaño lo que son los títulos de primer orden en tamaño de letra 14, las páginas de la dedicatoria y reconocimiento en la que se permite libre de presentación en cuanto al tipo y estilo y tamaño de la letra. La página de presentación de los anexos, también en la que esta palabra se escribe en letra tamaño 16. Y seguidamente tenemos lo que son de los márgenes. La escritura del texto se hará en bloque, por lo que es decir, justificado, según los márgenes que se señalen en esta nueva normativa. También que en todas las páginas el margen izquierdo debe ser a 4 centímetros, el margen inferior y el margen derecho a 3 centímetros. Y en cuanto a la sangría, tenemos que al inicio de cada párrafo se debe dejar una sangría de 5 caracteres o el equivalente a 1 centímetro. Y en las citas textuales mayores a 40 palabras debe de mantenerse 5 caracteres o equivalentes a 1 centímetro a la derecha y a la izquierda de todas las líneas que conforman la cita. Luego tenemos de los interlineados. Aquí se utiliza espacio sencillo, un espacio o equivalente a 1 centímetro entre sí. Las líneas de cada grupo de datos de la portada, el encabezado y cuerpo del resumen, las líneas de cada grupo de las páginas preliminares, las líneas de cada grupo de subtítulos, las citas textuales menores de 40 palabras, bibliografía entre las líneas que conforman cada referencia, cuando los títulos y subtítulos tengan más de una línea. Seguidamente tenemos que se utilizará el espacio y medio o equivalente a 1,5 centímetros en todo el desarrollo del trabajo. Este mismo espacio se mantendrá para la separación de los párrafos, separar cada fuente bibliográfica también. Luego tenemos que se utilizarán 2 espacios de 1,5 centímetros en el índice general para separar el título de la abreviatura y cada vez que se va a escribir también un subtítulo. Miren, seguidamente tenemos lo que son de los contenidos en serie.
Aquí cuando se requiera enumerar varios elementos dentro de un mismo párrafo se utilizará letras minúsculas seguidas de un paréntesis a la derecha. Luego tenemos que cuando se requiera destacar elementos o ideas en párrafos separados, primer nivel, se utilizarán números arábicos seguidos por un punto. Luego en el caso de párrafos, que se desprendan de otro párrafo, como segundo nivel, por guardar relación secuencial, se utilizarán las letras minúsculas, estas listas numeradas alfabéticamente, seguidas de un punto. Luego tenemos lo que es la ubicación de los títulos y subtítulos. Tanto el índice general como en el desarrollo del trabajo se podrán presentar subtítulos hasta cuarto orden. En el desarrollo del trabajo también los títulos deberán ir en la primera página de cada capítulo centrado, y en la parte superior se presentará la identificación del mismo con la palabra capítulo, sección y momento. Debajo del título, centrado y separado a 1.5 centímetros, se escribirá el título del capítulo con las letras en mayúsculas. Y por último tenemos que los títulos de cada capítulo deben escribirse con mayúsculas sin subrayar y tienen que estar en negrilla. Luego tenemos lo que es la paginación. Este punto se refiere a la ubicación y tipo de escritura del número de la página. En las páginas preliminares se utilizan los números romanos en minúsculas, y en las páginas del texto se utilizan los números arábicos. Se exceptúan lo que son las primeras páginas de introducción, capítulos, las conclusiones, las referencias bibliográficas, las páginas de presentaciones de los anexos. Luego tenemos lo que son las formas de citar. Aquí la incorporación de las ideas o datos tomados de autores o fuentes consultadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del trabajo y el área del conocimiento del cual se trata, bien sea de las ciencias naturales y exactas y de las ciencias humanas o sociales. Luego tenemos lo que son las siglas y cifras. Aquí al presentar una cifra en valor absoluto o relativo, siempre ha de escribirse primero en letras y luego en números encerrados entre paréntesis, como por ejemplo lo pueden observar la demostración en la pantalla. Luego tenemos lo que son los cuadros y figuras. Aquí tanto los cuadros o tablas, ya sean de texto o números, también como las figuras, ya sean gráficos, mapas, diagramas, dibujos, esquemas u otras formas de ilustración, estos deben ser anunciados en los parámetros precedentes a su presentación. También las figuras, a diferencia de los cuadros, llevan la denominación correspondiente en la parte interior de los mismos, el número que lo indique en números arábigos y negrilla, la primera letra en mayúscula y sin punto final, como pueden observar el ejemplo a continuación. Finalmente, con este resumen tenemos lo que son las referencias que se presentan en escrito en estricto orden alfabético, indicando de manera general primer apellido e inicial del primer nombre, año entre paréntesis, título de la obra en negrilla, número de la edición entre paréntesis, ciudad donde se editó y nombre de la editorial. Un ejemplo claro lo pueden observar el que les dejo aquí. Muchas gracias por la atención. Esto ha sido todo el resumen de nuestras normas para elaborar trabajo de grado. Hasta pronto, nos volveremos a ver.